Permítame un momento. Listo, muy bien. Por favor, tan pronto vean mi pantalla, me confirma si son tan amables. Ok, muy bien. Bueno, permítanme, ya les coloco acá la presentación. Esta es la actividad a desarrollar el día de hoy. Bueno, muy bien. Listo, ahí están entonces viendo la presentación, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces, para esta noche tenemos la sesión del día de hoy. Vamos a tratar sobre el RAP 4446 de la guía de aprendizaje número 6, informe y evaluación de un presupuesto. Esto es una actividad muy sencilla. Hemos hablado ya con ustedes en varias oportunidades sobre el tema de presupuesto, costos, eh, y es complementar esto con un ejercicio práctico que ustedes deben realizar de un supuesto para el movimiento de una mercancía. Esto es lo que vamos a desarrollar durante el día de hoy. Vamos a ver lo que hace referencia al cronograma, al presupuesto. Vamos a hablar rápidamente, nuevamente, recordar tarifas y fletes. Hablamos de necesidades de cliente, el presupuesto de oferta de servicios, de una propuesta de oferta de servicios, presupuesto de servicios y matriz de decisiones y evidencias. Ustedes ya habían visto el trabajo de una propuesta de servicios, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar. Esta actividad, esta evidencia está para desarrollarla. Pues tenía fecha de inicio el 29, que fue el día lunes, que lamentablemente no pudimos ver o no pudimos desarrollar la sesión, y finaliza el 5 de agosto, que corresponde al próximo lunes, pero no hay inconveniente. Voy a dejar igual habilitada la plataforma para que me estén entregando ustedes a más tardar, eh, como se nos corrió la sesión, para que la puedan entregar el día jueves 8, ¿de acuerdo? Ok, muy bien. Listo, entonces vamos a continuar. ¿Recuerdan ustedes que era el presupuesto?
¿Sí recuerdan ustedes qué era el presupuesto? ¿Alguno que me ayude? Sí, es un plan de operaciones. Ok, perfecto. Entonces, es un plan de operaciones. Y ese plan de operaciones, ¿por qué es importante? ¿Para qué me servirá? Porque logré unas propuestas. ¿Para qué? Lograr unas propuestas. ¿Para qué más? Entonces, un presupuesto, lo que decían, es un plan de operaciones y de recursos de una empresa que busca lograr unos objetivos, ¿sí? Normalmente esos presupuestos se expresan de forma monetaria para que podamos monetizarlos y así mismo poder desarrollar la ejecución de este mismo, el seguimiento y control, ¿sí? Y lo que decimos siempre, la mejor forma es de interiorizar o determinar qué es un presupuesto cuando uno arma, pues va a hacer un viaje uno o organizar una reunión, entonces tiene uno que empezar a discriminar diferentes aspectos que yo requiero para ese viaje, ¿no? Entonces, a dónde voy a viajar, qué tipo de clima es, qué voy a necesitar para el viaje, el tiempo del desplazamiento, lo voy a hacer vía terrestre, aérea, marítima, qué combustible voy a necesitar si me voy por vía terrestre, peajes, toda la información, etcétera, etcétera. Entonces, eso es la mejor forma de expresar un presupuesto. Esto lo que me va a permitir a mí es prever todos los gastos o las inversiones o los elementos que yo voy a requerir para poder desarrollar este viaje a satisfacción sin inconvenientes, ¿de acuerdo? Un presupuesto es importante porque tiene que ser detallado, ¿sí? En donde colocamos nosotros los ingresos y los gastos en un tiempo determinado, ¿sí? Normalmente los presupuestos, ya lo hemos hablado, esos presupuestos se realizan de forma anual o hay en otros procesos, otras compañías se pueden realizar en quinquenios o se pueden realizar a mayor cantidad de plazo, o también se pueden generar presupuestos a menor cantidad de plazo, semestres, trimestres, bimestres. Normalmente el presupuesto se maneja en las compañías a nivel nacional, ¿sí? Y lo más importante es el presupuesto me sirve a mí para saber cuánto debo yo o qué recursos debo prever o tener listos para ciertos momentos y poder controlar todo el tema de gastos. ¿Sí? Esto es un ejemplo pequeño de pues, un presupuesto. Se hace normalmente mensual y en donde uno calcula las entradas y las salidas. ¿Qué es lo que voy a gastar? ¿Cuáles van a ser mis ingresos y cuáles van a ser mis gastos? ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante un presupuesto? Entonces, me ayuda a reducir el gasto, me permite hacer planeación, me permite tener una administración de recursos, ahorros e inversiones, los objetivos de la compañía o lograr los objetivos de las empresas. Los presupuestos son generalmente, se manejan a nivel global, pero se pueden discriminar o se pueden bajar a nivel de áreas. ¿Sí? Entonces el área financiera, el área de operaciones, el área de ventas, el área
de producción, cada uno debe tener su presupuesto, que van ajustados y direccionados con base en las políticas o direccionamientos que dé la compañía. Ok. Y esto pues son algunos, recordando algunos de los principales aspectos que se deben tener en cuenta de un presupuesto, ¿sí? Tener en cuenta cuáles son los ingresos de la operación, ingresos, egresos de la operación, todos los, y ahí es importante lo que hablábamos hace unas sesiones, es tener en cuenta que son costos, que son gastos. Y según eso, pues yo hago el presupuesto y ajusto los presupuestos para poder cubrir todo el tema de costos y gastos, que esto va a ir directamente asociado a la definición de las tarifas. Es importante considerar siempre acá los recursos o los imprevistos, que es importante cuando yo hago un presupuesto tener en cuenta siempre los recursos imprevistos. O es también un ejemplo práctico de cuando uno va a hacer una obra en la casa, le pide uno que al maestro. Y este ejercicio de lo que le pedimos al maestro es lo que es en sí lo que ustedes van a tener que realizar. El ejercicio que hay que realizar, me voy adelantando un poco, es presentar una propuesta a un cliente de un movimiento de mercancías bajo unas condiciones específicas. Aterrizando eso al ejemplo que al ejemplo que les ponía cuando uno va a hacer una obra en la casa, pues uno lo que hace es contratar un maestro. Venga, maestro, ¿cuánto me vale aquí echar la segunda plancha de la casa? ¿O cuánto me vale colocarle cerámica a todo el baño? ¿Cuánto me vale la pintada, etcétera, etcétera? Entonces él le dice, le cobro 1.000.000 de pesos. Ah, bueno, pero venga, dígame 1.000.000 de pesos, pero acláreme cuánto es la mano de obra, cuánto es la pintura, que tengo que usar pañete, que tengo que usar materiales, etcétera, etcétera. Esa es la forma de presentarle una propuesta a un cliente. Y esto va a estar muy enfocado en el ejercicio que hay que realizar. Aquí vamos a realizar la actividad, se las voy contando de una vez, es mover entre un punto A y un punto B bajo unas condiciones que las vamos a ver ahora más adelante, es hágame una cotización y presénteme una propuesta de servicio. Ustedes ya habían trabajado un ejercicio similar en otra guía que era presentar una propuesta de transporte para mover unos elementos. Entonces aquí es compilar esa información donde tiene que ir el detalle de qué es lo que se va a hacer. ¿Qué más a nivel general un presupuesto? Pues, ¿qué más se necesita? Pues es importante tener también una forma de resumir ese presupuesto. Debe ser muy detallado como lo hablábamos antes, pero también me debe permitir tenerlo muy resumido, que yo después pueda ir ampliando, como abriendo las secciones para entender qué es el presupuesto. ¿Listo? Y eso es una de las partes que era recordar que era un presupuesto para la compañía, por qué son importantes los presupuestos en las empresas y cómo debemos nosotros manejarlos. No sé, ¿alguno de ustedes ha participado en la elaboración de un presupuesto de su área o de algún proyecto en el que hayan participado? Laura, Flor, Elkin, Diego. No, profe, no. ¿Verdad? No he participado. Bueno, entonces es importante. Pero bueno, esto y en la vida personal, me imagino que sí, que van a hacer un viaje, que van a invitar a la novia a salir, o que van a salir con la familia, o van a hacer un arreglo en su casa. Entonces, ¿qué empieza a hacer uno? Cotizar. Entonces, parte de lo que se va a hacer es como una cotización, ¿sí? En donde le vamos a presentar al cliente, venga, usted me va a pedir que mueva esta mercancía, le paso mi cotización y mi cotización cubre esto. Ahora más adelante les voy a presentar un trabajo de ustedes mismos, de un trabajo que hicieron muy bien, en donde se presenta como una propuesta de servicios y está toda esta parte que vamos a tener que desarrollar ahora, ¿de acuerdo?
Bueno, preguntas hasta acá, damas y caballeros. No, señor. Ok, muy bien, listo. Entonces vamos a continuar. La otra parte que es importante recordar, ya lo hemos visto, si no me dicen si no me dicen que era el tema de la definición de tarifas. ¿Qué es ese tema? ¿Qué era ese tema de la definición de tarifas? ¿Recuerdan que eran? ¿Con ustedes lo vimos? ¿Sí recuerdan? Ahí por el chat me pueden escribir alguna cosa. Sí, me acuerdo, ¿no? O si alguno activa el micrófono, mejor. Sí, profe. La tarifa es un dinero que se cobra por un servicio, se puede decir. Exactamente. Aquí en Colombia nosotros hablamos del flete, ¿sí? Y ustedes han tenido la oportunidad de hacer algunos ejercicios en donde entran al Ministerio de Transporte a través de la herramienta que el Ministerio de Transporte, uno da los datos, qué tipo de carga quiero mover y le da toda la información a ustedes del costeo de lo que me vale ese transporte, ¿sí? Eso es una herramienta buena porque me permite valorar todo y ustedes que han hecho el ejercicio o encuentra uno ahí en el ejercicio que hicimos la vez pasada de costos, encuentra uno al detalle, ¿no? Que el filtro del aire, todas las cositas que a veces uno no contempla y que es importante uno contemplar para poder prever que yo tengo que cambiar mi llanta, pero yo tengo que empezar de alguna forma en el servicio que presto cada vez, ¿sí? En el servicio que presto cada vez, pues tengo que sacar un valor para ir, digamos que haciendo como una marranita para ir guardando para las llantas, ir guardando para el cambio de aceite, ir guardando para el mantenimiento eh, de transmisión, ir guardando para diferentes cosas. Entonces, de ahí es importante tener muy claro uno cómo definir las tarifas, ¿no? Esto ya lo hemos visto. ¿Recuerdan ustedes cuáles son los elementos que componen estas tarifas? ¿O ese valor del flete o el costo del servicio? ¿Sí recuerdan algo? ¿Qué debo tener yo en cuenta? Esto ya lo deben conocer usted porque eso ya lo habíamos visto en otra presentación. ¿Qué necesito yo para poder definir un flete o un costo o un servicio? ¿Qué creen ustedes? Flor, ¿recuerdas algo? Sí. Laura. No, profe, no recuerdo muy bien. Ok. ¿Alguno que recuerde algo? ¿Qué aspectos debo tener en cuenta yo para poder sacar mi costeo de mi proceso, de mi actividad o el flete? Sí, profe, dice utilidad, gasto, costo variable y costo fijo. Ok, entonces, importante, los costos fijos que son, les recuerdo, son los costos que yo opere o no opere, preste un servicio o no preste un servicio, tengo que pagar. Como cuáles en el tema del transporte, el SOAT, y tengo que pagarlo por todo el año. Si yo este mes no trabajé, no hice ningún movimiento de personas, no hice ningún movimiento de carga, igual tengo que, pues ya lo pagué y tengo que ir de alguna forma ir previendo ese gasto, ¿sí? Y entonces son costos que yo trabaje o no trabaje, tengo que pagarlo. Impuestos, ese tipo de cosas, hay que pagarlos, ¿de acuerdo? ¿Qué otro? Luego tengo que tener en cuenta los costos variables. Entonces, esos costos son los costos que varían según la actividad que yo desarrolle. Entonces, si hago un viaje Bogotá-Bucaramanga, entonces seguramente pues tendré que tener en cuenta los peajes, el desgaste del vehículo, todo el tema de combustibles, líquidos y aceites, pero si me voy para Cartagena, pues seguramente va a ser mayor ese costo variable. Voy a tener que pagar pues más tiempo al conductor, la estancia, la alimentación, etcétera, etcétera. A eso hay que sumarle los gastos,
Entonces los gastos es la secretaria o el que yo tengo allá coordinando mi operación en la sede principal, que es una persona que está en la parte administrativa, no está directamente asociado a la operación, pero es el que maneja la afiliación a la EPS, el que me coordina el aseo, el que me coordina las bombas de la compra de combustible donde yo esté, si se coordina, el tema de pago de peajes, etcétera, etcétera. Entonces eso es un gasto, ¿sí? Recuerden que los costos es todo lo que está asociado a la operación en sí de mi empresa. Si yo estoy haciendo pan, pues la compra de la harina, la compra, el pago de la luz que consumen los hornos, todo eso son costos. Y los gastos pues vienen siendo de pronto el contador que tengo, el que maneja la contabilidad de la empresa, pues ese se convierte en un gasto, ¿de acuerdo? A eso hay que ponerle una utilidad. Pues porque la gente compra, como dice el término ahí, no, yo no compro pan para vender pan, yo compro es para tener una utilidad, ¿sí? Entonces yo tengo que tener contemplado, por favor, damas y caballeros, bien importante esta parte. Uno cuando va a definir una tarifa hay que definir esto. Lo mínimo que mi operación debe cubrir son mis costos y mis gastos, ¿sí? Porque si no, pues voy a entrar en lugar de ganar, voy a estar perdiendo. Y pues si uno monta un negocio, uno está en un negocio, pues no es para perder, sino para ganar plata. Es importante, o sea, esto es lo mínimo que yo debo tener, pero lógicamente debo tener aquí presente que esto me debe generar una utilidad que me permita, pues, de acuerdo a la política de la compañía, tener un crecimiento. Es posible que yo tenga una utilidad baja, ¿sí? Y mis tarifas sean bajas, pero de pronto lo que busco es que haya mucho volumen de servicios. Ah, Flor, tranquila. No tenga cuidado porque Flor me dice que va manejando y no puede contestar. Entonces, por favor, tenga cuidado, no va a tener por ahí algún incidente o algo, ¿no? Entonces, el tema de la utilidad, al final, pues me va a reflejar a mí el flete, el costo del servicio. Esto es bien importante, en cualquier negocio, ¿sí? En cualquier empresa, ¿sí? Y vuelvo y digo aquí, las empresas están es para ganar, ¿sí? Si las empresas no cubren sus gastos, pues seguramente no van a durar. Y deben tener esa utilidad porque muchas empresas de utilidad lo que hace es que esta utilidad le permite a las empresas, pues, o lógicamente a los que invirtieron dinero, recuperar su dinero, pero también les permite a las empresas que puedan invertir esa utilidad la puedan invertir en mejorar condiciones de la empresa, en tener mejores sistemas de comunicación, en poder ofrecer mejores beneficios a los colaboradores, mejorar las condiciones de la empresa, etcétera, etcétera. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? ¿Pregunta hasta acá? Bueno, vamos a continuar con el tema de definición de tarifas. Esto ya lo hemos visto, esto prácticamente que les voy a mostrar el slide y seguimos porque pues ya lo habíamos tratado y pues no es tan relevante. En Colombia hay un tema que todo lo que es a nivel gobierno, a nivel Estado, hay una entidad que se llama el DANE y es la que permanentemente está haciendo las mediciones, si sube la canasta familiar, se incrementa los costos de los precios de los elementos y se denomina lo que se llama el índice de precios al consumidor. Entonces aquí en los índices al precio al consumidor, índice de precios al consumidor, bajo estudios, análisis que hace el DANE, lo que se dedican ellos es a mirar cuánto está costando la salud, cuánto está costando el transporte, para que asimismo se pueda saber esas variaciones cómo están afectando el desarrollo de la economía del país. Permítame un momento que aquí se me soltó esto. Y existe lo que se denomina el índice del precio al consumidor. Y estos son valores que se trabajan pues para el consumo, ¿sí? Pero también existe
el índice de costos del transportador. ¿Sí? Eso se basa en un indicador mensual que lo que busca es ir registrando el valor de bienes y servicios que se adquieren en el sector del transporte, toda la afectación que pueden tener los transportadores, combustibles, mantenimientos, costos de los vehículos, impuestos, y eso también me ayuda a mí a tener, digamos que ayuda al Estado, al gobierno, a ir buscando regularizar los precios, tratar de mantener unas tarifas adecuadas. Entonces, por ejemplo, cosas como la que nos va a pasar este año particularmente, hay aspectos como cuáles. ¿Alguno sabe algo crítico que se va a presentar en los próximos días por unas decisiones que tomó el gobierno que van a afectar seguramente a todo el sector de transporte? ¿Y el alza de la CPM? Profe, el incremento de los peajes a partir del 1 de agosto. Muy bien, exactamente. Son dos factores críticos. Pues digamos que cada gobierno tiene una política y cada gobierno pues pretende hacer las mejores cosas, pero a veces hay que pues, pensar a largo plazo, ¿no? Entonces ahorita tenemos, bueno, el índice, el crecimiento de la CPM, pues va a ser un crecimiento, digamos que era un tema que se venía como dilatando como para que no se impactara, pero igual ahora el incremento que va a haber de ACPM pues va a ser un incremento muy grande, ¿no? ¿Saben en cuánto estiman que va a haber el incremento de la CPM próximamente? ¿Sí recuerdan? Entonces, digamos que más o menos el ACPM está en 9.600 pesos, más o menos, pero el incremento que se tiene pensado para este mes de agosto es casi de 3.000 pesos, o sea, va a incrementar casi una cuarta parte del valor de la CPM, cuando pues se pudo haber hecho un incremento un poco más gradual, sin impactar tan fuerte al sector transportador, y seguramente esto va a tener un impacto grande en toda la economía porque, como lo hemos repetido, ¿quién no necesita el transporte para mover su carga? ¿Quién no necesita mover transporte para mover sus bienes y servicios? Entonces, pues, esto inicialmente, pues, me imagino que el gobierno lo que pensaba era no generar mucha presión, pero igual va a ser, ese incremento del galón va a ser bastante fuerte y va a tener una afectación fuerte en toda la economía. E igual pasó con los peajes. ¿Qué pasó? Pues, no estoy de acuerdo personalmente, y tomaron la decisión de no incrementar los peajes el año pasado, pero este año lo van a incrementar 2 veces. Entonces, igual pues lo que se pretendió hacer el año pasado, pues no me parece, porque va a ser más fuerte este año en tema de transporte todos esos incrementos. ¿Ok? Y esto hay que tenerlo en cuenta. Y las compañías y las que se dedican al tema de transporte, cuando hacen sus presupuestos, que por esta época muchas empresas empiezan a hacer sus presupuestos para el 2025, tienen que ir tratando de entender también la política económica y cuáles son las orientaciones pues para poder prever cosas como estas. Yo no sé si algunas empresas hayan podido prever que iba a haber un incremento de 2 veces de peajes en el año, o un incremento casi de una cuarta parte del valor de un incremento del 25% más mal contado en los precios del galón. Bueno, eso genera una presión importante en el tema de costos de las compañías. Pero bueno, ya cambiemos de tema político y sigamos. Entonces, eso es parte importante de lo que es la definición de las tarifas. ¿Qué más de esto de tarifas habían? Hablábamos para cada uno de los modos de transporte hay una para definir las tarifas. En el tema de transporte terrestre, se hacen unos análisis de transporte histórico y se va desarrollando, se hacen análisis de cómo viene el comportamiento, y pues con eso el gobierno trata de generar unas tarifas estándares para todos los servicios de transporte.
Sí, esto ya lo habíamos visto. Hay que entender claro la estructura de costos, ¿sí? Que era lo que hablamos al principio, los costos variables, costos fijos, los gastos, todo el tema de parte importante de incremento salarial, el IPC también nos afecta, pero todo eso las compañías lo van calculando pues para poder ellos prever esos incrementos, el salario mínimo cómo me afecta, entonces esos incrementos estimados se hacen para poder ir adelantándonos a esos crecimientos. Parte de la definición también de tarifas, esto es un poco más enfocado a temas de servicio de pasajeros, no es lo mismo que yo me vaya en una chiva, que yo viaje en un bus de estos que vienen con baño, televisión, sillas de doble espacio, cobija, etcétera, etcétera, a que yo me viaje en una chiva. Entonces, esos son aspectos también que me afectan a mí en la definición de las tarifas, ¿sí? Entonces, esto era lo que les decía. Todas las tarifas en Colombia están regularizadas por el gobierno. En la parte marítima, igual, hay entes reguladores a nivel internacional, pues se trabajan con el tema de lo que hablábamos, que es el factor de carga, el factor volumen, metros cúbicos, toneladas métricas. Y con base en eso, pues se calculan parte de las tarifas de transporte marítimo. ¿Sí? ¿Qué servicios se van a prestar? Solamente transporte, es también el servicio de contenedores, cómo se van moviendo los diferentes escenarios, cómo se va moviendo también el comercio marítimo. Esto pues también se ve en transporte marítimo. Algo importante es si son viajes directos entre las ciudades, entre los dos puertos, o son viajes con alguna escala, donde, pongo ejemplo, hay mucha carga que viene de Estados Unidos que no llega directamente a Colombia, sino llega en grandes barcos, portacontenedores a Panamá, en Panamá, que es un centro, un nodo de transporte marítimo, descargan los contenedores y después mueven esos contenedores en barcos más pequeños a los puertos de Colombia. Eso también hay que entenderlo un poco. En el férreo, pues igual es muy parecido al transporte terrestre en sentido de los volúmenes de carga. Aquí cambia, es que aquí yo muevo mucho más volúmenes de carga y es un poco más eficiente en cuanto a la relación de la cantidad que muevo con un solo equipo. O sea, yo con una locomotora puedo llegar a mover 10, 20 vagones perfectamente con unos costos, pero si lo miro contra una mula, en un solo proceso de despacho puedo mover mucho más de lo que puedo mover a través de camiones. Entonces, también es importante, es un medio que se usa mucho porque comparativamente genera menos contaminación del medio ambiente. En el transporte aéreo es un transporte muy bueno, es un transporte muy rápido, pero tiene unas características que pues no me permite cargar los mismos volúmenes. Si hablábamos nosotros en el transporte marítimo del peso volumen, que haya una tonelada, un metro cúbico equivale a una tonelada métrica, aquí un metro cúbico nos equivale a 166.000 kilogramos. Perdón, nos equivale a 166.000 gramos, que eso nos da como alrededor de 166 kilogramos, ¿sí? Entonces esa conversión peso-volumen es menor. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá, damas y caballeros? No, señor. Bueno. Entonces, ya vimos que era el presupuesto para la compañía general, porque es importante el presupuesto para la compañía, y cómo nos permite que el presupuesto sea una herramienta de seguimiento del cumplimiento de las metas y los objetivos. Luego vimos la generación de tarifas, que hay que tener en cuenta costos variables, costos fijos, los gastos, una utilidad, y después sale el valor de mi tarifa o del flete o del servicio que yo presto.
cuando nosotros hablamos de flete, deberíamos entender que es el flete, es el valor de el servicio del vehículo de mover de un punto A un punto B, ¿sí? Mover un contenedor o mover 10 contenedores de Miami a Santa Marta, de Miami a Cartagena. Ese es como el valor del flete. Pero cuando hablamos de servicios, se amplía un poco más el abanico, porque es que ya el tema, muchas empresas no solo ya dejaron de mover carga como tal, yo le muevo el contenedor, han ido implementando y con todos estos avances en todo lo que es cadena de abastecimiento, logística, integración de las cadenas de abastecimientos, lo que se usa es que ya la empresa, ok, yo me encargo de cargarle, descargarle el contenedor, llevárselo a puerto, hacer el ingreso a puerto y entregárselo al lado del barco para que cargue. ¿Sí? O si llega el contenedor de fuera del país o la mercancía de fuera del país, yo me encargo de hacer la nacionalización y el manejo de aduanas. Bueno, son servicios que han venido aumentando y generan un plus para las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas ya, en lugar de contactar a 5 o 6 proveedores para que me hagan el ingreso del contenedor que me llegó de Alemania con piso laminado, pues contrato una sola empresa que se encarga de hacerme todo. ¿Ok? Entonces, es importante que nosotros entendamos las necesidades de los clientes para poder saber qué es lo que quieren, para poder ofrecerles servicios que hagan que me prefieran a mí como empresa, a mí como prestador de un servicio o a mí como cliente en la venta de un producto. ¿Sí? Es importante siempre uno pues, tratar de conocer qué es lo que quiere el cliente pues para que me prefieran a mí y no al resto. Entonces, por eso las empresas han empezado a innovar y ya muchas empresas que solo se dedican a mover carga, ahora ofrecen otros servicios de nacionalización, son CIAs, hacen temas de maquilas, empacan, reempacan, etcétera, etcétera. Entonces, esto es bien interesante lo que ha ido creciendo el tema a nivel de logística, todos los temas de servicios adicionales y de ir cogiendo. Milena, buenas noches, ¿cómo está? Ir abarcando más servicios pues para que las empresas prefieran contratarme a mí, no a otro, ¿de acuerdo? Dentro de eso, normalmente pues un cliente hacen pedidos cuando estamos hablando de mercancía, hacen un pedido, necesito que usted me venda 2.000 sacos, 3.000 pantalones, con unas características, la tela, como quieren que sea el material, el diseño, etcétera, etcétera, las formas de pago, los costos y todas las procesos que van relacionados con esa compra de un producto. Cuando es un servicio, pues lógicamente uno lo que busca es, cuando se hace una solicitud, mire, mi servicio es este, y con el pago de lo que usted me hace, va el transporte, va la comunicación, va la entrega con el cliente, el cargue, el descargue, todo el manejo de documentación. Yo le devuelvo la documentación a usted, no gratis, pero porque seguramente eso tiene un costo ya asociado a devolver la documentación firmada con todas las de ley. Y si tiene mercancía para devolver, también se la recibo y se la entrego a usted nuevamente porque su cliente me la devolvió. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando uno está dentro de los negocios, las empresas, digamos que cómo consigue uno clientes, pues es a través de una propuesta o oferta de servicios. Y esta propuesta de oferta de servicios, ustedes ya tuvieron una actividad parecida donde tienen que hacer una propuesta de servicios para el movimiento de unas cargas, una que tenían que mover zapatos, si no recuerdo mal, por ahí tienen que hacer otra propuesta que la empresa que tenían que mover unos elementos entre Bogotá y Barranquilla. Bueno, esa es la idea, que se presente una buena propuesta. Y una propuesta de servicio es un documento para dar a conocer los productos y servicios, ¿sí? La capacidad que tiene la compañía para responder a las necesidades en su manejo, cómo lo manejan, cuál es la capacidad administrativa que tienen, el músculo financiero que tienen, cuál es el servicio, los servicios que usted puede adquirir o que tiene en la propuesta que ofrecen, qué es lo que incluye el servicio que usted que puede contratar. También me incluye pues condiciones de pago, garantías, etcétera, etcétera.
rápidamente una propuesta, aquí voy a pasar muy rápidamente, pues, como es la propuesta, pues debe tener una portada, una introducción donde va la historia, misión, visión de la compañía, el propósito, qué es lo que se busca. Luego, pues viene una descripción de los servicios y la propuesta de los servicios de carga que yo puedo tener, de los beneficios que puede tener al contratarme. Entonces, comunicación, cada vez que el vehículo llega a un punto X, yo le informo que el vehículo llegó, le informo cuando llegó la carga, entregué, no entregué la carga, etcétera, etcétera. Y uno también puede presentar referencias de clientes. Mire, yo he trabajado con tales personas pues para que sepan que es una empresa confiable, que de pronto son empresas reconocidas, que hay gente que lo puede recomendar. Pero la parte más importante que voy a hacer énfasis ahora es en esta parte, el presupuesto. ¿Sí? Y en el presupuesto, pues lo que debe decir es, y aquí hay que poner mucha atención, por favor, damas y caballeros, porque esto es en sí el ejercicio que ustedes tienen que realizar. ¿Sí? Hay que sacar el presupuesto del movimiento de la carga que vamos a ver en un momento, y pues donde hay que tener una tarifa detallada, en donde se habla precios por peso, precios por kilómetros, o por servicio, o por tipo de carga. Eso depende de cómo lo vaya a hacer. Porque si voy a mover cajas, de pronto, pues, cajas no muy pesadas, lo que hago yo le cobro por kilómetros, ¿sí? O por tantas cajas, o por volumen, o por el peso. Pero si de pronto yo tengo que hacer un movimiento de un transformador, como un ejercicio que tenían hace unos días, esto ya me cambia las condiciones, porque es un tipo de carga totalmente diferente que requiere un apoyo, un grupo de escoltas, un grupo de personas de seguridad que tienen que apoyar la operación de carga y descarga del movimiento de esa mercancía sobredimensionada, etcétera, etcétera. Entonces, eso puede hacer que yo cambie mi tarifa. No cobro por kilómetro, no cobro por peso, sino por el servicio en general que hay. ¿De acuerdo? Hay que tener también establecidos costos, los seguros, los fletes, entre el lugar de origen y el lugar de destino, ¿sí? Toda la mercancía, por lo general, debe ir asegurada. Y eso es un tema que se debe hablar cuando se va a contratar el servicio. Si usted quiere que yo lo cubra con mi seguro, mi costo es esto. Si no, usted me tiene que garantizar que su mercancía va asegurada. Que muchas veces es lo que pasa cuando uno manda un paquete, ¿no? Y le dicen, este paquetico que son unos zapatos, ¿cuánto vale? No, valen 50.000 pesos. Entonces el seguro vale, el envío de esa caja con unos zapatos con seguro, le vale 7.500 pesos. Bueno, no estoy diciendo como muy barato, por ahí 12.500. Pero si usted la envía sin seguro, yo no me responsabilizo por lo que le pase o no le pase a la carga, le cobro 8.500. Entonces, eso es importante mantenerlo porque eso afecta a los fletes y el valor del servicio. Importante que ahí se aclaren también cuáles son los métodos de pago, a plazos, forma de si hay algún tipo de descuento. Entonces, usted me dice, usted me da el 50% al iniciar la operación y el 50% cuando yo entregue la carga, o si fuera carga dimensionada, como es una carga sobredimensionada, usted me tiene que pagar a mí el 70% por adelantado, y cuando entreguemos la carga a satisfacción, me da el 30%. Cosas de esas, pero eso depende también, es como la política de la compañía y como yo quiera adquirir a mis clientes, yo quiera llegarle a mis clientes. Y bueno, lo que siempre se habla es pues una propuesta de valor, que qué es lo que estoy generando yo adicional para que me prefieran a mí y no a la competencia. ¿De acuerdo? Esas propuestas pues tienen un cierre, una duración. Yo le paso esta propuesta, esta cotización, y válida 30 días, y si no, pues cambian tarifas y eso. Se hablan también de cláusulas de cancelación, responsabilidades y obligaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, y pues, contacto y anexos. Muchas veces se anexan documentos de soporte legales, el SOA, certificaciones, autorizaciones para mover cargas extradimensionadas, si es el caso, o si no, pues para mover, que estoy avalado para hacer transporte de pasajeros, transporte de carga. Licencias vigentes,
permisos, etcétera, etcétera. Y esto es un ejemplo dentro de los muchos que hay de cómo puede uno hacer su presupuesto, ¿sí? Entonces, esto es un extracto y esto es una guía. Esta parte sí la tienen ustedes que investigar, pero esto es como para que ustedes tengan una guía, ¿sí? De cómo se sacan esos costos. Entonces, uno empieza a sacar costos, los costos directos, los costos indirectos. Esto es un detalle para la matriz de costo que trabaja uno en la empresa. Si yo voy a hacer una presentación, pues seguramente no le voy a presentar tan en detalle esto, sino lo resumo. Entonces, embalaje. No le coloco que son costos indirectos o costos directos, sino lo digo, miren, en embalaje el valor es este valor. Aquí lo coloco porque uno, pues muchas empresas lo pueden hacer así dependiendo de la operación que tengan, en que lo trabajan en la parte marítima, en la parte aérea y en la parte terrestre. ¿Por qué? Porque si hablamos de transporte multimodal, yo puedo tener diferentes costos para la parte marítima, para la parte aérea, para la parte terrestre en el tema de embalaje. El etiquetado de pronto pues solamente va a ser en una sola porque va marcado desde que arranca. En temas de documentación, en temas de flete interno, de seguros, de almacenaje, del costo, pues digamos que el modo de transporte, entonces cuánto me vale el transporte marítimo, cuánto me vale el transporte aéreo, cuánto me vale el transporte terrestre, porque puede ser multimodal, entonces se mueve, por decir algo, se mueve como el ejercicio que ustedes hicieron, que lo mueven de Estados Unidos, lo sacan a un puerto en Miami, vía férrea, luego Miami, Santa Marta lo mueven vía marítima y luego Santa Marta, Bogotá o Villavicencio lo mueven vía terrestre. Entonces aquí puede salir, así esto vale el servicio. Entonces el cliente puede llegar a decir, no se preocupe, la parte terrestre que es el tren entre la fábrica en Georgia y el puerto de Miami, no sé, quítemelo, no me lo cobre, Micho, no necesito el servicio, yo hago que lo pague el vendedor, ¿sí? Y así puede uno, digamos que puede uno jugar cuando tiene una propuesta de este tipo, ¿de acuerdo? Preguntas, dudas hasta acá, inquietudes, damas y caballeros. No, señor. Ninguna. Bueno, entonces, en esta parte, aquí ya estamos hablando del presupuesto que uno le pasa al cliente, ¿sí? Aquí yo lo puse como presupuesto, pero estamos hablando de la propuesta que yo le estoy haciendo a mi cliente. El costo de su transporte va a ser este, ¿sí? Y cómo lo puede uno ir sacando. Entonces, en fletes, en documentación, en transporte. Digamos que uno por lo general le dice, uno en una propuesta real, pues lo muestra uno muy consolidado, 2 o 3 ítems. El transporte, la documentación, los gastos de papelería, bueno. Pero la idea es que para el ejercicio que vamos a hacer sean un poquito más detallistas. ¿Cuánto fueron peajes? ¿Cuánto fue en el ejercicio que van a hacer? En peajes, ¿cuánto gastaron? En combustibles, ¿cuánto gastaron? En cargues y descargues, si se necesita, ¿qué gastaron? Si lo va a mover en avión, pues cuánto me vale cargarlo en avión, si lo va a mover en tren, en barco, o en un vehículo, cuánto me vale, ¿de acuerdo? No me van a salir allá, el valor son 7 millones, no, más discriminadito, ¿sí? En embalajes, en cargues, en peajes, en aduanas. Según el caso, lo más discriminado el tema de costos para este ejercicio. Para la propuesta que ustedes van a hacer al cliente, lo más detallado. ¿De acuerdo? Y que el cliente pueda mirar, en aéreo me vale esto, en terrestre me vale esto, en fluvial me vale esto. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro aspecto que es importante y que afecta el tema de la programación de un despacho, que afecta el transporte entre ciudades y que es importante tenerlo en cuenta dentro de las propuestas que uno maneja. ¿Sí? Y es una matriz de decisión. ¿Saben qué es una matriz de decisión?
¿Algún voluntario o voluntaria? ¿Qué No, es una señor. matriz? ¿No? ¿Saben qué es una matriz? Un ejemplo de una matriz, lo que se les ocurre, pues, se acuerden o se les ocurra que es una matriz. ¿Qué creen que es? Profe, es como una herramienta que se utiliza para organizar o evaluar diferentes opciones. Exactamente, Elkin, muy bien. Eso es, una matriz es una herramienta que me permite comparar. ¿Para qué? Para tomar una decisión. Entonces, es como cuando yo voy a, digamos que voy a hacer un viaje, ¿sí? El ejemplo que poníamos, un viaje. Me voy por vía aérea, me voy por vía terrestre. Si me voy por vía aérea, puede ser más costoso, ¿sí? Pero pues llego más rápido. Por la vía terrestre, pues puede ser menos costoso, me demoro más tiempo, puedo conocer más sitios. Entonces uno empieza a mirar los pros y los contras y según eso entonces dice, me voy por esta opción, me voy por esta otra o puedo llegar a hacer alguna combinación. ¿De acuerdo? Y eso es una matriz de decisión. Y es muy sencillo. Es un gráfico que refleja la relación entre información de 2 o 3 o 4 opciones, variables que me pueden afectar un proceso que yo esté realizando. ¿Sí? Por decir algo, tengo mi apartamento, recibo mi apartamento, me lo entregan en obra gris. Entonces voy a analizar qué le pongo. Le pongo piso de madera, le pongo tapete o le pongo cerámica. Y uno empieza a mirar ahí, es que es más costosa esta. Pero para el mantenimiento me sale mejor tener esta. ¿Sí? La instalación es más fácil en esta que en esta. Entonces es cuando uno empieza, coge eso y uno analiza según la necesidad, la condición que yo quiera y toma decisión, no, voy a colocar piso laminado. ¿Sí? Yo tengo mascotas, no, el piso laminado, se hacen pipí y me dañan el piso, entonces me voy con cerámica. Tapete, descartémoslo. Pues que este es muy frío el apartamento, dejémoslo con tapete, pero no tengo mascota. Entonces son cosas que me sirven a mí para ir evaluando y poder hacer una comparación entre varios elementos o varias opciones. Y esto es una herramienta que se usa pues para planificar y llegar a tomar una decisión, ¿sí? A poder con esa información, según las condiciones de la necesidad que tenga la persona, los clientes, de poder uno decir qué es lo mejor y qué es lo que más me conviene en ese momento particular para para ciertos procesos. ¿Sí? Puede ser que lo que yo decido hoy para una próxima carga o descarga o para un proceso de transporte no sea lo mejor. Eso entonces va a variar mucho. Y una matriz es un cuadrito muy sencillo. Vamos a ver este cuadrito. Bueno, esto es en donde se presentan estrategias, se presentan variables controladas. O sea, aquí en una matriz me permite tomar una estrategia o tengo diferentes opciones para tomar diferentes estrategias. En estas matrices de decisiones y en la que vamos a revisar va a estar muy enfocada a temas de naturaleza. Entonces, variables que a veces no se pueden controlar, sucesos que a veces yo no puedo tener claridad, que voy a mover mercancía estoy trayendo mercancía de Buenaventura, y en Lobo Guerrero acabaron de cerrar la vía porque hay protestas. ¿Cuántos días? 3, 4, 5, 6, no sé. Entonces se puede tomar la decisión, espere o busque otra alternativa por una vía alterna que de pronto no es la mejor en condiciones de infraestructura, tampoco de pronto es la más segura, pero pues ahí es donde empiezan a tomarse esas decisiones. ¿Sí? Se evalúa el riesgo. Aquí lo que se busca es tomar decisiones, si hay un riesgo medido de una forma, y la matriz de decisiones me permite hacer eso. Probabilidades, pues también se habla de probabilidades de que algunas variables se presenten o no. Que haya un derrumbe, pues no sé, puede ser que sí, puede ser que no, pero entonces uno va conociendo, me voy por vía
marítima, me evito los derrumbes, pero la vía marítima lo que pasa es que se demora más. Entonces, es lo que le digo, van jugando uno con cada una de las alternativas que puedan presentar. Y cada una vez que se analiza, se trabaja con una matriz de estas, pues lo que se busca es medir el resultado, si fue lo que se quiso o se acercó a lo que esperábamos o estuvo totalmente desfasado, ¿sí? Y se puede, y con esto lo que se hace es que con estas matrices se dice el resultado aquí puede ser este, con las condiciones que uno analiza, con unas variables que uno asume que se puedan presentar, y estas variables muchas veces están basadas que con conocimiento e información de la situación de lo que hablamos ahí, del estado de la naturaleza, el clima, de la situación social de un sector, de un área que me pueda a mí prever, es una zona de riesgo en temas de inseguridad o es una zona donde se están presentando muchos bloqueos. Entonces, vía Panamericana uno sabe que no puede coger del Cauca, de Cali para abajo la vía Panamericana porque la están bloqueando permanentemente. Entonces, ahí es donde empieza uno a tomar acciones. No, prefiero mandarlo por Buenaventura y que haga la vuelta y llegue a Ecuador vía marítima y no arriesgarme que de pronto me tengo que pagar 5 o 6 retenes o bloqueos de la vía. Eso es como funciona una matriz. Entonces, una matriz es un cuadrito así, ¿sí? Sencillo. Eso lo puede hacer uno igual para cualquier actividad que uno desarrollar. Aquí, pues vamos a mirar, y esta matriz de decisión la vamos a enfocar a los medios de transporte y a una situación de algunas eventualidades o situaciones que se puedan presentar. Entonces, imaginemos que vamos a trasladar mercancía o artesanías de Boyacá a Barranquilla, ¿sí? Al puerto de Barranquilla. Entonces, primero, pues, vamos a ver los medios de transporte. Lo podríamos hacer por vía aérea, por vía terrestre o por o medio de transporte terrestre. Entonces, una variable es ¿cuál? Bloqueos por invierno. En la parte aérea se me puede presentar. ¿Qué puede pasar por clima? Pues lo que me puede afectar es que cierren el aeropuerto, ¿sí? En la vía terrestre, derrumbes en guaduas. Y en otros medios de transporte, atrapamientos o golpes. Des en cuenta que los aeropuertos los cierran. Normalmente, si se cierra un aeropuerto, pues los cierres de los aeropuertos no son tan extensos. A diferencia de si se puede presentar un derrumbe, ahí sí ya puedo tener algún tipo de afectación porque esos derrumbes normalmente pueden llegar a demorarse más. ¿Qué otra cosa puede haber? Probabilidades de bloqueos de vías. En un aeropuerto un bloqueo, pues digamos que es mínimo, pues cuando hay algunas manifestaciones, hablando de Bogotá, por decir algo, cuando hay problemas de taxistas, probabilidades de bloqueo en la parte terrestre un 10%, y en otros medios de transporte un 3%. Aquí este medio de transporte aquí es fluvial, ¿no? Aquí esta parte es fluvial. Ahí que me faltó una partecita. Aquí hablamos de la parte fluvial. ¿Listo? Entonces, aquí empiezo uno a valorar qué es lo más probable y en dónde me puedo ver más afectado. Pues si hay un derrumbe y si hay un bloqueo, pues dónde me puedo ver más afectado, seguramente en la parte terrestre. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo puedo emplear en el aéreo? Un día, en el terrestre 2 días y en el fluvial 2 días. ¿Ok? Y el costo invertido. Entonces, en el aéreo voy a gastar 5 millones, en el terrestre 2.500.000 y en el fluvial 2 millones de pesos. Entonces, es donde uno empieza a mirar todas las variables y con base empiezo a analizar. Entonces, en el aéreo tiene unas ventajas y unas desventajas, el terrestre y el fluvial. Y uno evalúa y vuelvo y digo, según las condiciones. ¿Sí? Porque la situación de hoy puede ser totalmente diferente a una situación que se presente en un futuro para mover la misma mercancía. Un ejemplo, una situación que se nos presentó, un error en un abastecimiento de unos productos de cobre, ¿sí?
Y en esta empresa en la que estábamos, se falló el abastecimiento y se acabaron los codos de cobre de media pulgada. Y habían tubos de cobre a la lata. ¿Será que uno vende fácilmente tubos de cobre sin codos? Pues seguramente que sí, pero no es tan bueno. Entonces, normalmente eso se movía por vía marítima, pero fue tanta la necesidad que se decidió hacer una compra vía aérea, ¿sí? Y traer 5.000 codos de cobre. ¿Por qué? Porque se estaban perdiendo las ventas. Normalmente yo no uso la vía aérea para mover cobre porque es muy costoso y proporcionalmente no puedo transportar la misma cantidad, pero por la necesidad que se presentó, pues se hizo, ¿sí? Cuando normalmente yo los tengo que mover por vía marítima, que es mucho más eficiente. Y eso puede llegar a pasar por una situación como tal. O un repuesto que se necesita urgente, pues nada, no hay que traerlo vía aérea porque no hay de otra forma, aunque sea más costoso. ¿De acuerdo? Y en este caso, lo que mejor analizamos en este caso es que el medio de transporte marítimo, fluvial, es el más eficiente para este momento, para esta situación puntual. Y esto es una matriz de decisión. Y así se trabaja una matriz de decisión. ¿De acuerdo? Fui claro en la explicación de esto. Por favor, revisen, mírenlo. Y si hay alguna duda, me dicen. ¿Claro? Sí, profe. Bueno, ante el silencio veo que sí, asumo que sí. Bueno, damas y caballeros, y esto es, digamos que el material que queríamos recordarles, aclararles cómo es una matriz de decisión, aclararles un poco del presupuesto, recordarles el presupuesto, cómo se maneja el presupuesto de una compañía, cómo se define el flete o la tarifa de un servicio, ¿sí? Los costos fijos, los variables, los gastos, la utilidad y al final, pues da el valor del servicio que va a prestar. Luego, cómo es el tema de la propuesta de servicios en las empresas, mucho lo que uno llama una cotización, ¿sí? Entonces, lo que ustedes van a hacer en esta oportunidad es una cotización. ¿Mm? Entonces, pero hay que hacer la cotización en detalle, definiendo cuáles son los costos, trabajando, van a trabajar una matriz, les vamos a colocar un ejercicio y van a trabajar una matriz de estas, entonces tienen que hacer con los productos que tienen que mover o que van a mover, tienen que hacer esto mismo, una matriz. Y les vamos a dar cuáles son los ítems que van a trabajar y ustedes los van a calificar. En la parte aérea pasa esto, en la terrestre esto, en la fluvial pasa esto. Yo calculo que el porcentaje de afectación puede ser esto, el costo es esto, y con base en eso nos van a pasar la propuesta para que el cliente diga, ah, ok, me voy con la aérea o me voy con la terrestre, me voy con la fluvial. ¿De acuerdo? Eso es poco más o menos la explicación del ejercicio. Es pasar una propuesta, un presupuesto a un cliente que quiere comprar quiere contratarlos para mover una mercancía, ¿sí? Y va a tener, hay algunas situaciones, unos escenarios particulares que tienen que analizar dentro de la propuesta. Y para analizar esos escenarios y tomar una buena decisión, hay que presentarle al cliente una matriz de decisión para que el cliente diga, no, me voy por la parte aérea, no me importa pagar los 5 millones, pero quiero que me llegue ya, no quiero correr, no quiero tener problemas de bloqueos, ni daño de mercancía, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que toca hacer. Voy a pasar, como siempre, a leer la evidencia. Perdón, a leer la evidencia aquí en detalle. Esta es la evidencia que tienen que estar. ¿Están viendo todos un Word, por favor? ¿Me confirman? Sí, señor. Sí, señor. Ok, muy bien. Entonces, como siempre les voy a leer qué dice. Bueno, evidencia RAP 4446, guía de aprendizaje 6, actividad 3,
Evidencia 1, informe y evaluación de un presupuesto. Entonces, atención, damas y caballeros. Dada la siguiente necesidad de un cliente, el aprendiz procederá a presentar una propuesta de transporte terrestre carretero y una propuesta de transporte férreo, donde considere las variables. Ojo, esto es para la matriz de decisión. Desastres naturales. Entonces ahí ustedes deben colocar cuáles son los desastres naturales que se pueden presentar en ese trayecto que puedan afectar el movimiento de la carga. Probabilidad de bloqueos en las vías. ¿Qué tan viable es que se presenten bloqueos o no en esas dos vías? Perdón, en ese trayecto, tanto para la parte férrea como la parte terrestre. El tiempo de viaje y, importante, el presupuesto. Entonces, lo que van a hacer ustedes es presentar el presupuesto. En la matriz de decisión van a ustedes a colocar el valor final del presupuesto. 5 millones para el transporte férreo y 6.500.000 para el transporte terrestre o carretero. El final, pero el presupuesto desglosado lo tienen que presentar en otra presentación, en otra hojita, en otro cuadrito. Hay que presentar el presupuesto detallado. Voy a mover de tal sitio a tal sitio, hay que pagar tales peajes, hay que pagar el permiso para el transporte por tren. Entonces hay que investigar cómo es el movimiento de transporte de carga entre los sitios que les vamos a mostrar ahora. ¿De acuerdo? Y bien desglosado. Entonces, el presupuesto en la matriz es un valor total, pero hay que hacer un presupuesto discriminado en detalle. Cuánto pago a los operarios, cuánta gente necesito para cargar y descargar el cemento, cuánto voy a gastar, lo hago con un tractor, perdón, con una grúa, lo hago con un montacargas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tiempos, si tengo que pagar peajes, tengo que pagar viático, lo que sea. ¿De acuerdo? Y entonces, lo siguiente, el cliente necesita movilizar 7 toneladas de cemento desde Paz del Río Boyacá hasta Bogotá, ya que está haciendo unos acabados especiales y los maestros de obra exigen al cliente ese cemento en específico. El aprendiz deberá presentar la matriz de decisión del caso después de realizar el análisis correspondiente y formular la respuesta. Entonces ustedes van a decir, mire, yo creo que lo mejor es que lo mueva terrestre o que lo mueva férreo. ¿Listo? Una vez finalizada el análisis y la matriz de decisión, deberá realizar una propuesta de formato para revisar la ejecución presupuestal de la operación para cuando se materialice. Considerar los elementos para revisar. Al final del documento podrá decidir lo más conveniente para el cliente, concluyendo sus observaciones. Entonces, hay que hacer la matriz y luego de la matriz hay que presentar el presupuesto. Si usted escoge el tren, le va a costar esto. Si usted coge la vía férrea, le va a costar esto. Ojo, imagínense que, para que lo tengan en cuenta, que esta mercancía que toca mover, que son 7 toneladas de cemento, hay que entregarlas en Bogotá, pero es en una casa para construcción. Entonces tienen que evaluar todo, ¿no? Cuando hagan el presupuesto tienen que evaluar todo, ¿no? Porque el tren no me va a llegar hasta la casa, ¿de acuerdo? Es importante que lo tengan en cuenta. Entregar un documento PDF con la matriz de decisión y análisis y conclusiones. Aquí no está, pero hay que colocar análisis de decisiones y importante para nosotros poder evaluar correctamente. Si ustedes hicieron bien el trabajo, debe estar el presupuesto, la propuesta que lo menciona aquí arribita, la propuesta clara de cuáles son los costos en cada una de las dos opciones, ¿de acuerdo? Preguntas, dudas o aclaraciones. Fácil. 7 toneladas de cemento entre Paz del Río, Boyacá, hasta Bogotá. Pero Bogotá no es en la estación de la 13, sino es en un barrio en las periferias de Bogotá. ¿De acuerdo? Y eso es la actividad que tienen que realizar, damas y caballeros. Profe, ¿grupal Pregunta, o individual? duda. Sí, no, grupal, grupal. Ustedes saben que todo es grupal. Lo que no se hace grupal son las evaluaciones. Los cuestionarios, esas sí son individuales, pero el resto es grupal. Difícil, complicado. Esto lo han visto ustedes en varias actividades ya.
La propuesta de servicio, usted ya la han hecho en otra actividad ya con la empresa, ¿cómo es que se llama esta? Limpiecitos, que había que mover un etanol, que tocaba mover unas máquinas de afeitar, que tocaba mover un zumo de limón. Ahí está la propuesta, entonces una propuesta bien jalada, un presupuesto bien hechecito, y analizar la matriz de decisiones, que es la que acabamos de ver. Como siempre, mañana en horas de la noche está la evidencia, la sesión en línea con la grabación, el resumen que les presento ahí, y adicional yo les coloco y les presento a ustedes un link para que puedan ustedes ver los aspectos más importantes de la presentación que les acabo de hacer. ¿Dudas, preguntas, damas y caballeros? No, señor profe. Este trabajo, profe. Elkin, Diego, Flor, Laura, Milena, Profe, ¿no? Bueno, nada. Cualquier cosa, recuerden por favor los canales que tenemos de comunicación. Está el foro de dudas e inquietudes, que lo encuentran en información general. Al final, foro de dudas e inquietudes, por ahí. El chat que tenemos de Sahuna, parte superior derecha, que hay como un globito como el de las caricaturas. Por ahí entran, digitan el nombre del instructor que necesiten y por ahí nos pueden escribir. O por el correo, o también por el chat. Pero tratemos de usar siempre los canales oficiales de que tiene el SENA, ¿correcto? Profe, ¿qué tiempo tenemos para entregar la evidencia? Estaba para el 5, pero como tuve inconveniente yo el día lunes para hacer esta presentación, les voy a dar plazo hasta el 8, jueves 8. Ahí van a tener el fin de semana y un festivo. O sea, este es un ejercicio muy fácil. De pronto lo más crítico, pero eso lo pueden hacer ustedes, es confirmar el tema del transporte férreo. Cuánto vale y todo eso, pero eso lo pueden averiguar. Y ahí, esa es una vía férrea que está funcionando actualmente en Colombia. Y yo veo todos los días pasar el tren, todos los días lo veo cargado de cemento. Entonces es fácil que les den esa información. ¿De acuerdo? No es más, darle las gracias por su tiempo, por la atención. Nuevamente ofrecerles disculpas por el inconveniente que se presentó el día lunes, que no pudimos hacer la sesión. Y nada, cualquier cosa que necesiten, estamos aquí súper atentos el equipo ejecutor para apoyarlos. Recuerden lo importante de estar ingresando a las fichas para que ustedes, por favor, ingresen, ¿sí? Que esa es una parte importante, pues, para ustedes también del seguimiento que hace las directivas del SENA con sus áreas de seguimiento y control, que los aprendices estén ingresando a la plataforma. Además que la única forma que ustedes puedan ver los anuncios, toda la información que salen por los anuncios, las sesiones en línea, puedan consultar los cronogramas, el material que está para aprendizaje de ustedes. Si no es más, pues les doy muchas gracias y les deseo una feliz noche. gracias igualmente. Bueno, para todos, muchas gracias, que descansen, buena noche. Gracias, Bueno, profe, que profe. tenga buena noche. Gracias.